Vayamos a la palabra del Señor. En Isaías 45. Isaías 45. Y luego vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 6, 7 y 8. Así que yo quiero que usted ponga atención a todo lo que, ¿verdad?, queremos enseñar. Vamos a ir despacio porque lo más importante es que nosotros aprendamos. Así que no le voy a enseñar demasiados textos bíblicos ahora. Quiero que analicemos cada texto bíblico que vamos a estar enseñando. Amén. Isaías 45, 11 y 12. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Dice así: así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ellas al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Vaya al capítulo 24, versículo 6 del libro de San Mateo. Y ahí leemos estos otros versículos para ir tratando de entender y darle forma a lo que queremos enseñar. Dice la palabra del Señor así: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Esto es para nosotros aquí todavía. ¿Lo hemos visto, sí o no? ¿Han habido guerras? ¿Rumores de guerras? Así que esto es para nosotros. Dice, porque se levantará, porque es necesario, dice, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolor. Todo lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 24, ya nosotros lo hemos visto. Hemos visto guerras, rumores de guerras, nación que se levanta contra nación, invade a otra nación, hambre en diferentes lugares. Usted y yo podemos decir, pues aquí no hay hambre, pero en muchos lugares hay muchísimas necesidades. Hay hambre, hay niños que se están muriendo de hambre en otros lugares. Así que todas estas cosas que están aconteciendo, ¿verdad?, dice la Biblia que son principios de ¿qué? De dolores. Pero no es el fin. Así que todo esto que quizás usted y yo hemos visto y las cosas que todavía faltan, ¿verdad?, por ver, será, ¿ok?, principio de las cosas que van a acontecer más adelante. Ahora, la palabra de Dios es la más indicada para hacernos saber las cosas que van a venir sobre este mundo y lo que va a suceder con los hijos, ¿verdad? Y también con aquellos que no obedecieron ni quisieron recibir el evangelio del reino de Dios. Así que la Biblia es la que nos enseña, nos dice lo que va a acontecer con los hijos de Dios. Pero también la Biblia nos enseña lo que va a pasar y lo que van a pasar aquellos que no quieren, ¿verdad?, aceptar el reino de Dios.
Así que todo esto lo podemos ver nosotros en la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque simplemente la gente no hace caso a la palabra de Dios, que es profética para todos los tiempos. La gente hace más caso al horóscopo o al adivino o a otras cosas que a la palabra del Señor. Es lamentable, hermanos, que mucha gente anda buscando en otros lugares que se les diga, ¿verdad?, acerca de su vida, acerca del futuro, acerca de tantas cosas, cuando tenemos la palabra de Dios, que ahí nos dice, ¿verdad?, el futuro de cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es lo más precioso? Que la Biblia no los cobra a nosotros para decirle a dónde usted y yo vamos a ir. La gente, para decirnos cosas bonitas que nosotros queremos oír, hay que pagarle, porque ninguno le va a decir cosas feas si usted le paga dinero. La única que es sincera es la palabra del Señor. Esa sí nos dice todas las cosas. Así que la gente recurre más a los espíritus mentirosos y demoníacos con diversas, ¿verdad?, opiniones y diversas mentiras antes que atender al testimonio de la palabra de Dios, que es la única fuente confiable que nos dice la verdad. Este mundo está lleno de mentiras. Este mundo está lleno de falsedades. Este mundo, gloria al Señor, no es confiable. Pero la palabra del Señor es confiable para todos aquellos que creen en ella. Y nosotros hemos creído en la palabra del Señor. Así que para ellos, dice la palabra del Señor, que habrá dolores, quebrantos, miserias y una vida alejada de la presencia de Dios. Para todos aquellos que no quieran obedecer el evangelio del reino de Dios, habrá dolores, habrá quebrantos, habrán terribles situaciones que las vamos a ver más adelante mientras vayamos metiéndolos en el estudios que vienen, ¿verdad?, por delante. Así que Dios es el que planificó todo desarrollo. Él es quien puso los fundamentos de todo el firmamento y por lo mismo Él es el único que tiene la autoridad para decir, ¿verdad?, las cosas que van a acontecer en el porvenir. Pero que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, sabemos cuál es el futuro que nos espera. El futuro que nos espera es un día estar en la presencia del Dios del cielo, celebrando las bodas del Cordero de Dios, disfrutando por 7 años de esa fiesta tremenda que va a haber en ese tiempo. Y no se preocupe que allá en el cielo no hay virus, no hay que guardar distancia, no vamos a usar máscaras, nada de esas cosas las vamos a necesitar. Así que Dios hizo la tierra y creó en ella al hombre para que él se enseñoreara de lo que él había creado. Pero ojo, el hombre se ha aprovechado de ese señorío que Dios le ha otorgado, se ha sobrepasado y ha ido más allá de los límites que Dios le había permitido. El hombre ha llegado muy lejos. El hombre cada día más está inventando más cosas. Se está inventando cómo pecar más o cómo hacerle más fácil la vida al pecador para que se hunda más en el pecado. Pero la Biblia dice que mientras más se abunda el pecado, más sobreabunda la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar. Para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que Dios le ha permitido
aleluya, al hombre que llegue hasta donde Él quiere. Pero hay un límite. ¿Se acuerda usted? Aquellos que estaban construyendo la torre de Babel, ¿verdad? Que todos ellos se reunieron y dijeron, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a llegar hasta el cielo, todo ellos lo planificaron. Y Dios los dejó por un tiempo que ellos trabajaran y se esforzaran y hicieran, ¿verdad?, la torre. Pero no hasta donde ellos querían, sino hasta donde Dios se los permitió. Y cuando Dios dijo, ya basta, Dios vino, los confundió a todos ellos, gloria al Señor, y hasta allí llegó la torre. Alabado sea el Señor. Un día, gloria al Señor, para este mundo Dios le va a decir, ya basta, se acabó. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque todo tiene su fin. Así que Dios le permitió al hombre hacer muchas cosas. Pero el hombre ha violentado las leyes y los límites que ha marcado Dios. Aún el hombre se ha hecho pasar por Dios, haciéndose un anticristo, y muchos se han levantado como el Mesías, como el Hijo de Dios. A estos son los que se les llama los adversarios de Cristo. O sea, el hombre se ha inventado muchas cosas. ¿Cuántos anticristos no han aparecido? ¿Cuántos enviados de Dios no han aparecido? ¿Verdad? Pero ¿qué fue la advertencia de Jesús? Jesús dijo, si alguien les dice, vení, aquí está el Cristo, dice, no vayáis. ¿Sabe por qué? Gloria al Señor, porque el Cristo cuando venga por la iglesia ni siquiera va a venir a la tierra, gloria al Señor, va a llegar hasta los aires y Él va a levantar a los que son dignos, aleluya, de ir allá a la presencia de Él. Eso es lo que va a hacer Jesús. Así que Él es quien conoce los tiempos de este mundo y su habitación. Él sabe lo que va a venir, pero nos lo ha permitido a nosotros, por medio de la palabra, conocer las cosas que van a acontecer. Mire, Dios no es un Dios que oculta las cosas. Dios siempre le ha querido enseñar al hombre y revelar las cosas que van a acontecer. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de Amós, versículo 7, dice la palabra del Señor, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Ahora, ¿cómo Dios los ha revelado a nosotros? A través de esta palabra. A través de esta palabra, Dios nos ha enseñado todos los secretos de Dios. Todos los planes de Dios están aquí escritos en esta palabra. El problema de la iglesia y el problema del mundo es que el tesoro que deberíamos nosotros contemplar, mirar, escudriñar, ver, muchas veces está escondido. Entonces nosotros, para poder saber los tiempos y las sazones de las cosas que van a acontecer, necesitamos ir a la palabra de Dios. Para nosotros es más fácil, ¿verdad?, ir allá, que alguien diga, ya está un profeta que revela todas las cosas y todo el mundo va corriendo para allá. Y viene y va a decirle las mismas cosas que ya están escritas aquí en la palabra del Señor. Por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, hay gente que recibe, ¿verdad?, la profecía y le dice, así dice el Señor, Dios este año te va a bendecir. Y te va a dar esto, y te va a dar lo otro, y te va a dar esto, y la gente se va contenta. Ya Dios me dijo a mí
que si yo soy fiel, Él me va a bendecir. Entonces, como a veces, ¿verdad? Personas que se levantan un poquito enojadas con la iglesia y dicen, yo traigo una palabra del Señor, dice el Señor que si no se arrepiente se van a ir al infierno. Ya me lo dijo el Señor por la palabra. Entonces, la palabra es la que nos revela a nosotros todas las cosas que van a acontecer. Y la iglesia tiene que tener conocimiento de esto. ¿Para qué? Para que no la encuentre desapercibida, descuidada las cosas que van a suceder. ¿Sabe por qué a veces nos pone a temblar las cosas que vienen a nuestras vidas? Porque no tenemos el conocimiento suficiente. El versículo que nosotros leímos dice que van a haber pestes. Y pestes han habido desde siempre. Lo que pasa es que cada vez las pestes van haciendo más agresivas. Aumentan más. Por ejemplo, los desastres naturales. Hace 20 años no eran como ahora. Habían tormentas y se caía un árbol y era lo más que sucedía. Ahora se caen cerros, sepultan, ¿verdad? Muchos lugares, se inundan, los ríos se salen. ¿Por qué razón? Porque va aumentando cada vez más, ¿verdad?, el riesgo de todas estas cosas. Así que yo quisiera que nosotros, por medio de este estudio, conociéramos acerca de lo que está por venir a este mundo y lo que corresponde a los creyentes y no creyentes. O sea, quiero que nosotros desarrollemos, ¿verdad?, el conocimiento verdadero de las cosas que van a suceder. Es importante que usted y yo como creyentes sepamos lo que está escrito acerca de los últimos tiempos. Para esto Dios levantó profetas, para esto Dios, ¿verdad?, nos lo ha revelado a través de su Espíritu Santo y nos ha dado a conocer los tiempos que vendrán. Quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Yo quiero darle tiempo para que usted busque la palabra del Señor y usted mismo la lee. Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado, ¿qué nos ha dado? Entendimiento. ¿Para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. O sea, y no solamente de los ídolos, sino de todas las cosas que este mundo ofrece. De todas esas cosas usted y yo tenemos que guardarlos. La gente busca el engaño, las trampas, las derrotas, las vanidades, que en lugar de ayudarlos, los hunde más en la idolatría y en todas esas cosas. Pero el creyente tiene que comenzar a buscar más en la fuente de agua viva, que es la que alimenta nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Para qué?
para poder seguir hacia adelante y que no haya nada ni nadie que nos pueda mover a nosotros de este pensar que tenemos en Cristo Jesús. Nada que nos mueva a nosotros. Así que la gente vive solo para el momento, para el día. No viven para el mañana, no viven para el futuro. La gente vive solamente para este tiempo. Pero hermanos, usted y yo tenemos que pensar, y hemos pensado en el futuro. Porque todas estas cosas, según la palabra del Señor, dice que son pasajeras. Todo lo que haya aquí, todo lo que nosotros obtengamos aquí, van a ser cosas pasajeras. Pero hay algo que no va a ser pasajero, gloria al Señor, que va a ser eterno. Y eso es la vida que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Eso no va a ser pasajero, durará por la eternidad de la eternidad. Así que usted y yo como creyentes debemos tener expectativas, debemos de poner la mirada en las cosas de arriba donde está sentado Cristo. Hermanos, necesitamos levantar nuestra vista al cielo, gloria al Señor, y pensar, gloria al Señor, que nuestra redención está cerca, gloria al Señor, y que las cosas que estamos viviendo ahora, gloria al Señor, no son nada comparado con las cosas que el Señor ha preparado para la iglesia, gloria al Señor. En aquel día la iglesia tiene que levantarse en el poder del Señor Jesús y continuar hacia adelante, buscando la presencia. Pero ¿qué sucede? Hoy la gente le hace más caso a los encantadores y a los adivinos que al mismo Dios que lo creó a imagen conforme a su semejanza. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 8, versículo 19 al 22. Isaías capítulo 8, versículo 19 al 22. Mire lo que la Biblia dice. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará al pueblo de su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿A la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra firagados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán consumidos en las tinieblas. Bueno, eso es lo que les espera a aquellos que andan detrás de los adivinos, de los encantadores, de los que andan buscando que les lean las cartas, la mente y les vacíen el bolsillo. Eso es lo que les va a suceder. No hay muchas esperanzas. Bueno, hasta ahorita hay, pero en aquel día ya no habrá.
Si todavía, digamos, la gente busca del Señor, Dios tiene la capacidad para perdonar todos los pecados. Ahora, anote esto, lo que le espera a los habitantes de la tierra. Lo que la palabra pronostica son hechos, acontecimientos, señales asombrosos, catastróficos, peligros, rebeliones, pestes, enfermedades, hambres, violencia y muchas cosas más. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Vamos a Lucas capítulo 21. En algunos otros pasajes vamos a entrar a Apocalipsis, ¿ok? Lucas capítulo 21, versículo 26 en adelante. Esto es lo que le espera a los habitantes que no reconocieron al Señor Jesucristo como el único y salvador de sus vidas. Dice la palabra del Señor: entonces habrá señal en el cielo, en el sol, perdón, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de quienes, de las gentes. ¿Cómo van a estar? Confundidas a causa de qué? Del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidos. Hermano, mire, cuando usted lee esto y se detiene un poco a meditarlo, las cosas que van a acontecer y le van a venir a los habitantes de la tierra no son nada fáciles. No es nada fácil. Ahora, si nosotros, con las cosas que hemos visto, digamos, durante este año, el año que pasó, nos hemos conmovido y nos hemos movido y la iglesia se ha, ¿verdad?, tambaleado, ¿qué pasará en aquel tiempo, hermano Pedro? O sea, está difícil la situación. Entonces estas son las cosas que vendrán a los habitantes. Lo que el pasaje nos dice es que pasarán cosas fuera de lo común con el sol, la luna y las estrellas, que servirán como señales y asombro a los habitantes de la tierra. Así que imagínese usted que no haya sol por muchos días y esté oscuro todo, no haya luz, no haya luna, no haya nada de estas cosas de las cuales usted y yo estamos acostumbrados. Va a haber temor. Cuando está nublado porque va a llover, usted sabe que el día de mañana puede salir el sol y usted está confiado. Pero cuando acontezcan estas cosas, no va a ser una oscuridad, ¿verdad?, que va a estar claro, así como cuando quiere llover. Es una oscuridad que no se va a ver nada, completamente oscuro. Entonces, son cosas terribles las que van a acontecer. Entonces, la Biblia nos enseña que en la tierra la gente estará confusa y afligida por el fuerte ruido del mar. Por el bramido del mar, la gente estará confundida, estará afligida y no hallarán qué hacer. Hermano,
los que hemos podido ver, digamos, las imágenes de todo lo que ha acontecido, ¿verdad?, en estos países donde hubieron estas lluvias que desbordaron ríos tremendos y se llevaron casas, se llevaron todo lo que había ahí. La gente que estaba allí estaba afligida, asombrada por las cosas que estaban sucediendo. Imagínense en este tiempo las cosas como serán. Muchísimo más. Entonces la gente tendrá tanto miedo que se va a desmayar por lo que pasará en el mundo, pues aún los astros, todo el sistema solar, también temblarán. O sea, va a ser una catástrofe tremenda, increíble, que no se puede describir, pero que usted y yo, gloria al Señor, tenemos la confianza y tenemos la seguridad de que cuando todas estas cosas más terribles, aleluya, sucedan, usted y yo estemos allá en la presencia del Señor. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, en esta preciosa noche, Dios, le damos gracias por todo lo bueno, maravilloso, Dios, que usted es con nosotros. En el nombre precioso de Jesús, pedimos que bendiga, Dios, esta ofrenda que voluntariamente vamos a dar, Dios mío, Señor. Padre, y aquellos que no pueden hacerlo, Dios, Señor, pedimos bendición para ellos, glorifíquese en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, respecto a la humanidad de los últimos tiempos, ¿cómo será? Vamos a Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Segunda de Timoteo 3:1. Ahora, esto está hablando de los últimos tiempos y esto nosotros lo hemos visto. Dice el verso 1, ¿lo tienen todos? También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, los últimos días, vendrán tiempos que peligrosos. ¿Por qué razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de qué, de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de qué, de piedad, pero negarán que la eficacia de ella. A estos evitad, dice el apóstol Pablo. Todas estas cosas, hermanos, las hemos visto y están sucediendo. De lo que aquí el apóstol Pablo habla acerca de todo esto que hemos leído. Amadores de qué? De sí mismo. Amadores de sí mismo, ávaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Todas esas cosas se han podido ver en los últimos tiempos, donde muchas veces lo único que interesa es la fama, donde lo único que interesa son los bienes, donde lo único que interesa, digamos, es el reconocimiento. Pero en realidad lo que Dios nos enseña en su palabra es que nosotros debemos ser ¿qué? Servidores de Dios y servidores los unos a los otros. Eso es lo que el Señor nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la gente depravada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tuvieron, bueno, en el Antiguo Testamento tuvieron sus consecuencias y en estos tiempos también va a haber las consecuencias. Acuérdense que no hay nada que no vaya a recibir justa retribución. A los que hacen lo bueno van a recibir su recompensa. Los que hacen lo malo también van a recibir su recompensa. Entonces usted y yo lo que tenemos que hacer, digamos, es que siempre buscar hacer lo bueno, lo recto, lo agradable delante de los ojos del Señor, porque hay una recompensa gloriosa para todos. Hay una recompensa gloriosa donde usted y yo, o sea, los vamos a quedar sorprendidos de todo lo que Dios tendrá para nuestras vidas, porque solo el hecho de que el Señor esté a la puerta y le diga a alguien, bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿No será glorioso eso? Oiga, eso es lo que estamos esperando todos los que estamos aquí. Alabado sea el Señor. Ese día que el Señor nos diga, entra al gozo de tu Señor. Aún en los momentos difíciles, en los momentos de tu vida, gloria al Señor, donde todo se paralizó, tú no te paralizaste, seguiste creyendo y sirviendo. Entra al gozo de tu Señor. Así que, ¿qué va a suceder? ¿Y por qué va a suceder? Bueno, por la depravación a éxitos que la gente siempre está buscando. La depravación ha existido desde el principio y ha sido una lucha constante para que el que cree en Dios pueda sostenerse. Porque ha habido tanta depravación y eso ha alcanzado aún a los escogidos de Dios. El mundo ha entrado en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque la tendencia del ser humano es siempre imitar lo que se ve. Y lo que se ve allá afuera es lo malo. Pero ¿cómo le cuesta al ser humano imitar lo bueno? Lo que Dios nos pide, lo que Dios nos enseña a nosotros. Esto lo podemos ver desde el principio, digamos, de las generaciones. Mire, Dios les mandó profetas, les mandó reyes, les mandó tantas cosas. ¿Para qué? Para que siguieran lo que Dios quería enseñarles. Pero ¿sabe qué hacían los pueblos? Siempre querían imitar a los demás pueblos. Y a veces la iglesia del Señor
ha querido imitar las cosas del mundo. Y eso no es lo que Dios quiere, sino que nosotros lo que debemos hacer es imitar a Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo les decía a los creyentes: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso es lo que el creyente debe de hacer: imitar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Él nos dio ejemplo a nosotros. Él nos dio ejemplo a nosotros. Entonces, muchos hasta niegan y contradicen a Dios, como en la travesía en el desierto, cuando el pueblo de Israel venía de Egipto y Dios lo quería meter a la tierra prometida. ¿Cuántos se rebelaron contra Dios? ¿Cuántos contradijeron a Dios? ¿Cuántos se rebelaron con Moisés? Muchos, ¿verdad? ¿Y qué tuvo que decirles aquel caudillo, aquel hombre? Vaya conmigo a Números capítulo 14, versículos 27 y 28. Mire lo que dice aquí. Este es Dios hablando y estaba enojado. ¿Sabían ustedes que Dios también se enoja? A veces hay gente que piensa que Dios es tan bueno y que tiene tanto amor que no le tomará en cuenta, porque no va a permitir, digamos, que vaya al sufrimiento. No, Dios nos ha dado espacio suficiente de tiempo para que usted y yo hagamos lo bueno, pero va a haber un día en que Dios se cansará. Y se cansó con Sodoma y Gomorra. Se cansó con el pueblo de Israel que venía en el desierto. Usted sabe que el pueblo de Israel, el que salió originalmente de Egipto, no entró a la tierra prometida. Ellos no entraron, sino entró la generación de ellos, los que nacieron en el desierto. Esos son los que entraron, excepto aquellos dos, ¿verdad? Ajá. Eso demuestra que ser fiel al Señor hay recompensa. Si usted y yo somos fieles al Señor, gloria al Señor, muchos quizás no entrarán, no les permitirá Dios entrar, pero si usted y yo nos mantenemos fieles al Señor, aunque estemos viejos, los va a llevar el Señor. Mire lo que dice aquí el Señor. Verso 27, lo tienen todos, del capítulo 14 de Números. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta qué? Depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Estaba enojado Dios, sí o no? ¿Y estaba enojado Dios? Mire, cuando Dios invita a Moisés y le dice que suba al monte, porque Dios quería darle las tablas de la ley, y estuvo allí Moisés 40 días y 40 noches
y que ya al final se había hecho una tremenda pachanga allá abajo. Y Dios le dice, enojado a Moisés, y le dice, desciende, porque el pueblo que tú, ni siquiera dijo mi pueblo que yo saqué. Ese pueblo que tú sacaste, mira lo que está haciendo allá. ¿Estaba enojado Dios, sí o no? Así que Dios manda al profeta a que les diga, así como ustedes murmuran, hablan mal de mí, y eso que han hablado mal, eso les vendrá a ustedes. O sea, y cuando Dios hablaba algo, Dios lo cumplía. Excepto, ¿verdad?, en ocasiones que Moisés intervino para que Dios no exterminara al pueblo. No, porque Dios ya estaba listo. Y no es porque Dios se arrepiente ni alguien le va a hacer cambiar de opinión. Pero Moisés intercedió y le dice a Dios, Señor, pero ¿para qué los vas a matar aquí en el desierto? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir la gente? Los sacaste de allá para matarlos aquí en el desierto, así que mejor déjalos vivir, Señor. Y el Señor escuchó, ¿verdad?, la intercesión de Moisés. Mire, por eso es importante que usted y yo seamos intercedores ante Dios por algo o por alguien. Así que en el Nuevo Testamento Dios advierte de los peligros de los que nos exponemos nosotros, a los peligros que la iglesia del Señor se expone. Esto es lo que el mundo quiere hacer, retener a la iglesia de Cristo para atrapar a muchos de los creyentes para que se unan a ellos y salgan de las filas del Señor. Mire, el mundo con todas las cosas y las trampas que está, digamos, haciendo, está atrapando a mucha gente. Aún gente que conoció de la palabra del Señor, están siendo atrapados por las cosas del mundo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas del mundo son atractivas. Todo lo que el mundo ofrece es atractivo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué será que las cosas que el Señor los manda a hacer a nosotros no son atractivas, hermano Pedro? Uh-huh. ¿Sabe por qué dije que las cosas que el mundo ofrece son más atractivas? Déjeme darle una comparación y juzgue usted con una mente sana, ¿ok? Ok. Se anuncia que va a haber un baile y van a venir, digamos, artistas de diferentes, ¿verdad?, renombres, de diferentes tallas de renombre. ¿Qué sucede?
Ese lugar está ¿qué? Lleno. ¿Por qué? Porque el mundo lo ofrece atractivamente. Y como es para mover el esqueleto, o sea, todo mundo quiere mover el esqueleto. Pero si se anuncia que va a haber un servicio de oración y liberación, no es atractivo. Y no es atractivo, pero para aquellos que no han experimentado, porque aquel que ha experimentado estar en la presencia de Dios aquí de rodillas en el altar del Señor, sabe que nada de eso es, aleluya, comparado. No es comparado con ir allá a estar meneando la cola. Aquí es llenando la alma de la presencia de Dios. Entonces me parece que lo que la gente necesita es experimentar qué se siente estar en la presencia de Dios. Pero ¿a través de qué? De la búsqueda. Porque una cosa es sentir bonito cuando cantamos y otra cosa es llenarlos cuando estamos de rodillas. Entonces, la iglesia del Señor tiene que comenzar a despertar para conocer los tiempos finales. Entonces, la iglesia del Señor Jesucristo no puede ser ciega y no puede ser ignorante de las cosas que Dios dice que van a acontecer, porque hay muchas de esas cosas que no son para nosotros si nos preparamos, si estamos listos. Si no estamos listos, entonces vamos a sufrir las consecuencias. Ahora, mire cuáles eran las razones, muchas veces, por las cuales del pueblo de Israel, ¿verdad?, se desviaba, se apartaba del caminar que Dios les había indicado. Para terminar, vaya conmigo a Isaías capítulo 56. Mire lo que sucedía y está sucediendo ahora. Isaías 56, versículo 10, 11 y 12. Amén. A ver si alguien me lo puede leer con voz fuerte. Soñocientos. 11. Doce. ¿Alguien levantó la mano? Está claro. Bueno, en los días que estamos viviendo, hay cosas
de estos versos que nosotros hemos leído que están aconteciendo. O sea, mire, el verso dice que los pastores, ¿qué estaban haciendo? ¿Ah? Durmiendo, soñolientos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir este versículo? Lo que quiere decir es que los pastores, en vez de estar predicando la palabra del Señor, la palabra de verdad, ¿estaban qué? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en los tiempos de ahora? Que muchas veces, en vez de estar predicando la palabra del Señor, se está predicando otro evangelio del cual Pablo dijo que no se predicara. Porque lo único que se debe de predicar en estos tiempos y en todos los tiempos, cuando predicaron los apóstoles, gloria al Señor, es acerca de Jesucristo, es acerca del arrepentimiento, es acerca del perdón de pecados, es acerca de que Cristo viene, es acerca de que hay un reino, gloria a Dios, para aquellos que sean fieles al Señor. Eso es lo que se debe de predicar en estos tiempos, ya no más entretenimiento a la gente, hay que predicarles la palabra del Señor. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Si yo anuncio que va a haber un concierto en esta iglesia, estoy seguro que va a estar llena. Pero si yo anuncio que voy a dar un seminario, digamos, acerca de lo que va a acontecer en los últimos tiempos, pues, ¿qué la iglesia necesita? Necesita despertar y buscar a Dios para nosotros poder estar firmes y ser hallados dignos cuando el Señor venga por la iglesia del Señor. Eso es lo que necesitamos. Entonces, Dios quiere que la iglesia sepa de todas las cosas que van a acontecer. Entonces, hoy hablamos acerca de lo que ha de venir a este mundo. La próxima semana hablamos acontecimiento, ¿verdad?, de los últimos tiempos. La tercera semana, el engaño, la falsedad que se impondrá en el mundo entero. Ya está eso. El engaño, la falsedad, todas esas cosas, vamos a hablarlas. Vamos a hablar, digamos, del rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la construcción del templo, la reconstrucción del templo. Todas esas cosas las vamos a hablar. Porque la iglesia necesita saber y la iglesia necesita afirmarse en el Señor. Dije que la iglesia necesita afirmarse en el Señor Jesucristo. ¿Cómo dice? No sé si voy a decir esto y ojalá que no me lo tomen a mal. ¿Qué hubieran hecho los apóstoles en este tiempo? ¿O qué hubieran hecho los cristianos de la iglesia primitiva en este tiempo? Si los cristianos de aquellos tiempos estaban dispuestos
a morir, ¿verdad? Y ser despedazados por los leones en el Coliseo Romano. Y muchos no hemos venido a la iglesia por mucho tiempo porque tenemos miedo que nos vaya a dar esa cuestión. Alabe al Señor. Póngase en pie.